Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar de un tema muy serio, nos ponemos serios, porque vamos a hablar del humor y su relación con la salud, en Salud para Todos. Y vamos a estar con Clemons Lunis como cada semana en nuestras habituales conversaciones tan apasionantes y tan interesantes. Y después en la sección de familia y amor vamos a hablar de un tema importante, de la complicidad, de esa cuestión picante, de ese humor en la pareja, cómo desarrollarlo, qué pasa en la pareja, ¿estáis apagados, la monotonía o es que no hay chispa en vuestra vida? Un poquito de humor no nos viene nada mal, así que quedaros con nosotros, una alegría poder encontrarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos con un día más en nuestro programa de Palabras para Vivir. Clemons, vuelves a acompañarnos, estás con nosotros para hablar de un tema muy serio hoy, Clemons. Hoy vamos a hablar del Muy humor. buenas, Laura. Muy Vamos a bien. hablar del humor. Muy buenas, Laura. Muchas gracias por dejarme en ese espacio para venir a contar chistes. ¿O será diferente los chistes y el humor? Bueno, hay diferencias, me parece que hay bastantes diferencias, ¿no? ¿Te atreves a contar un chiste? ¿Un chiste? Espera, ahí ya me pillas desprevenida, pero sí, hay varios chistes, pero tengo que ir a ver si lo puedo. Te voy a Sí, contar porque yo sabes, uno, esos chistes. te voy a contar yo uno mientras, Clemons. De acuerdo. Esto que va a una entrevista de trabajo y, bueno, ya quedan en el acuerdo económico, etcétera. Dicen, mira, vas a empezar ganando 1.000 euros y más adelante 2.000. Y dice el tipo, bueno, entonces vengo más adelante. Claro, es como uno se me hace pensar a uno, claro, esos juegos ahí de palabra, ¿no? Para enseñar cómo es interesante, para enseñar que cada uno escucha de una manera diferente, ¿no? Hay una manera, por ejemplo, hay uno que dice, se abre el telón y se ve una piedra pequeñita, pequeñita, pequeñita. ¿Cómo se llama la película? Rocky. Y después hay otra cosa por la manera de, espera, que tengo uno para la manera de, ayer llamé a la policía porque unos ladrones se robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos y los detuvo. Sí, sí, los detuvo también, ¿no? Como esa manera que cada uno escucha desde, ¿no? El que se ocupaba de los vasos y que te han robado los vasos, te has quedado sin vasos y el otro, ¿no? Cada uno ocupándose de una cosa diferente. Si había arrestado a los, ¿no? Claro, Me parece que es interesante, ¿no? Con esa dificultad de escuchar, que a veces, porque cada uno escucha desde ¿no? su imaginario, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus intereses. vemos la función tan importante que tiene el sentido del humor, los chistes para las personas, ¿no? Porque antes has hablado de la diferencia entre el sentido del humor o el humor y lo que es hacer un chiste, porque el chiste podríamos decir que es como más social, que interviene la persona que lo cuenta, el personaje del que se vale y también el espectador. Por eso ahí está ese doble sentido, ese efecto cómico de que uno entiende lo que entiende, ¿no? Y ahí uno habla también en el chiste de que es como un ahorro bueno, de la represión y las inhibiciones que tiene la persona. Es como que destapas, ¿no? Esa tapa de esas cuestiones que a ti te implican y que ahí en ese momento es como que se produce ese placer en la persona, ¿no? Además vemos en épocas difíciles, ¿no? En épocas también de represión política, como los chistes son también un arma contra esa satírica que se utiliza, ¿no? Contra la represión existente, ¿no? Vemos que también circulan muchos memes, muchos chistecitos, ¿no? En forma de imágenes con esas frases, ¿no? Que ahí descargan esa hostilidad hacia esa situación que le produce que uno se encuentra, pues, de alguna manera reprimido, ¿no? Que uno se encuentra con esa energía reteniendo ahí, pues, esas circunstancias que le desbordan y que a veces, bueno, que también vemos los chistes verdes, ¿no? Que, por ejemplo, también los chistes verdes se suelta, pues, digamos, mucha represión sexual, ¿no? Se habla de ciertas cosas de manera chistosa porque en realidad es lo que a uno le implica. Sí, 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 sí.
pero también pensaba un poco, ¿no?, en esa implicación de cada uno ahí en los chistes, de esa manera que cada uno tenía ahí de escuchar y cómo, porque tú hablabas de las épocas de represión, pero también en la actualidad que estamos viviendo, también es una buena manera también de como una elaboración. Poder reírse es una manera de pensar. Ujú. Es una manera de pensar la situación, porque viste que en cada chiste viene y nos propone, digamos, una manera de leer el chiste. Cuando te pone, no me acuerdo todos los chistes que hay que recibí por el WhatsApp, ¿no? Sobre la situación actual con el virus, con las medidas de seguridad, con todas esas cosas que, ¿no?, explotan eh, todo tipo de chistes. Es una manera de elaborar y Claro, pero de tú bien has dicho, pensarlo. claro, es como una manera de explotar, ¿no? De soltar esa represión que tiene uno ante esas preocupaciones, ante ciertas situaciones que es la manera de afrontar esa realidad. Y ahí es como uno suelta y de repente desrealiza esa realidad que es como un ahorro también de esa represión que uno ante esa situación tiene que reprimir ciertos afectos y ahí es como que lo suelta, ¿no? En un momento determinado y claro, y también produce la risa de los demás porque hemos dicho que es muy social, ¿no? El chiste. Claro, es muy social, pero a mí me parecía que también es como una manera de pensar, que sin el chiste no me hubiese acercado a esa manera de pensar, ¿no? Es Sí, decir, que el tiene chiste me sentido, ¿no? permite darme cuenta es una enseñanza, en cada chiste hay como una pequeña enseñanza, una cosa para aprender a darse cuenta, ¿no? Porque justamente esa cosa que reprimimos, que no habíamos visto, que nuestro pensamiento al cual no podía haber llegado, y entonces ahí, ¿no?, que nos permite verlo. Mira, y Claro, mira, te voy a contar otro. venga. Papá, ¿qué está más lejos? ¿Córdoba o la luna? Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba? Pero Fíjate. ves todo el pensamiento que hay detrás. Es decir, ¿no? Creo todo lo que veo, no voy más allá. Ujú, Pero es como una crítica, una burla sobre lo que de alguna manera nos pasa a todos. claro. Tenemos tendencia a creer lo que vemos, Mm, ¿no? Entonces es una crítica social y una crítica social en el sentido que una crítica del ser humano, ¿no? De burlarse de ese ser humano claro. que cree más en lo que ve que en la ciencia, Bueno, de ¿no? Porque hecho, claro, esa ignorancia, ¿cómo? sí que de hecho existen los carnavales, porque claro, de alguna manera los carnavales también se hacen denuncias sociales, se denuncian también a veces ciertos pensamientos en los que uno está y que le impiden ver otras cosas, ¿no? Además que antiguamente en las cortes se utilizaban a los bufones para que era un personaje utilizado para que criticaran al rey. Y claro, de alguna Claro, manera claro, claro. en los Ajá. carteles es vía libre para poder criticar, decir de manera chistosa, disfrazada ahí, todas esas críticas sociales que juegan un papel muy importante también en la sociedad, que es como bien dice, ¿no? Como si fuera una válvula, una manera de elaborar, una manera de exponer pues, ciertas cuestiones que nos pasan a todos, que al fin y al cabo nos tocan a todas las, Claro, claro, ¿no? claro. Y Clemency, por ejemplo, el sentido del humor también vemos en el proceso de psicoanálisis, ¿no? En el proceso de la terapia, vemos también la importancia que tiene el sentido del humor para la salud. Porque claro, el sentido, hemos dicho que el Ah, chiste es pensaba más que ibas a decir la importancia del humor también en el proceso de curación. también, claro, en esa En el proceso de curación, ¿no? Porque dice que el sarcasmo, esa burla ahí que se pueda llegar a hacer sobre uno mismo, digamos que es es señal de salud, es señal de una salud, ¿no? Poder reírse de uno mismo, ¿no? Porque de enseñar ese pequeño que somos, ¿no? Porque dice que el humor es como si fuésemos dos en uno, bueno, que ya sabemos que somos dos en uno, y sí, entonces hay uno que se burla del otro, ¿no? Es decir, que hay una parte de mí que es capaz de burlarse de ese pequeño mío, esa pequeña mía, ¿no? Y que puedo burlarme de ella. Entonces, pero claro, hay unos que son un poco como los niños, ¿no? Que no pueden, los niños no pueden eso, ¿no? Entonces es una elaboración, digamos, de poder llegar a a poder burlarse de uno.
Claro, el sentido del humor también hace que te ensalces frente a una realidad que para ti puede ser catastrófica, porque problemas, situaciones difíciles pasan en todas las personas, en todas las situaciones, ¿no? Que siempre la vida no es un camino de rosa, pero ante situaciones muy difíciles vemos a la persona que se lo toma con humor, ¿no? Que se puede reír de sí mismo porque ahí en ese ensalce de sí mismo, ¿no? Ahí es donde también toma ese placer la persona, ¿no? Es como que yo puedo ante esta situación tan caótica, esto que me desborda, yo salgo aquí indemne, me río de la situación y puedo seguir continuando mi camino, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, el sentido del humor te ayuda a realizar esa realidad, te ahorra un sentimiento de dolor, de frustración, y que es como que le da la vuelta a la situación y te ayuda, pues bueno, a seguir, a continuar, pues cuando de otra manera hubieras caído en ese pozo, en ese abismo, ¿no? En el que te quedas más pegado a ese pesimismo, esa negatividad, ¿no? Porque vemos que hay cosas que no tienen solución momentánea o que a veces incluso no tienen solución ni más adelante, pero hay que aceptar que las cosas son como son y si se lo toma uno con humor también habla de ese proceso de salud, de que uno puede utilizar ese mecanismo tan importante para realizar esa realidad y para seguir a otra, para seguir viviendo, para seguir disfrutando de la vida a pesar de las cosas que te pasen, ¿no? Que no es un obstáculo, que son obstáculos, ¿no? Que no es el final de la vida, ¿no? Sino que hay obstáculos que el humor te ayuda bueno, elaborarlo, ¿no? Elaborar esa situación. Y claro, y has dicho también, Clemos, lo de los niños, ¿no? Que es un tema interesante porque también vemos que los niños les cuesta más acceder a los chistes o al sentido del humor porque ya es un paso más, es como una elaboración. Claro, el chiste es como más simbólico, utiliza las palabras, ¿no? Los dobles sentidos, las metáforas. Y claro, podemos decir que si una persona no puede acceder a ese orden simbólico que son los chistes, el sentido del humor, también están en un, digamos, en un peldaño anterior, ¿no? Que también en esa persona hay Bueno, una que todavía elaboración enorme, pueden que crecer, que aprender, claro, todavía pueden crecer. crecer, que hay, ¿no? Por ejemplo, mira, Juan, a las 10 te pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No, un pito. No, pero claro, no, que el pito, la palabra pito está asociada a un montón de significados diferentes, entonces es como que te encamina por y al final te lleva por el otro. Entonces, ¿no? Este desplazamiento de un sentido al otro es lo que a veces el niño no puede. Y entonces, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No hay nada divertido. No, porque todavía está agarrado como que la palabra es una cosa, no puede ser dos cosas, es una cosa. Mm, claro, Entonces, ese proceso, ¿no? De elaboración del lenguaje, pero también sería un poco porque ese proceso que, claro, que el adulto ya sabe que cuando dice pito, pues puede ser un montón de cosas, como ya sabemos. Pero entonces, el no soportar eso, ¿no? No soportar eso también se ve cuando, yo creo, también que tiene que ver cuando en los adultos, pero sí. te digo que te lo dije, pero que sí que te lo dije, Laura, como que sí que te lo dije, recuerdo muy bien que te lo dije, porque eso también es como una elaboración, ¿no? Cuando uno está seguro de haberlo dicho, de haber dicho lo que cree que ha dicho, ¿no? Mm. Todo eso es una ilusión que tiene un poco, que tiene que ver con eso, Mm. ¿no? Y Tiene que romper ver el con esa sentido, separación. ¿Cómo? que el chiste te rompe el sentido que tiene de las cosas, ¿no? De manera cómica te ayuda a romperlo. Te ayuda a romper y a no creerte, entonces, del mismo modo que lo que pasó es lo que pasó, que lo que dije realmente es lo que dije, que lo que recuerdo que dije es lo que recuerdo que lo que dije. Entonces, poner distancia, digamos, del mismo modo entre la cosa y la palabra, entre mi recuerdo y lo que digo, en lo que digo y en lo que lo otro escucha. Es decir, que todo eso, ¿no? Se ve como, porque tú hablas de elaboración y la elaboración es eso, es como una separación, Mm. ¿no? Es como una separación entre una cosa y la otra. O una Y además, conversación también, ¿no? Entre una cosa o como alusiones a algo, como has dicho, la palabra pido te puede dar la alusión a otras cosas, ¿no? Es como un desplazamiento que ahí se ve como chistoso porque tiene ese doble sentido triple, ¿no? Que te da ese juego. Y también me parece importante que le vamos a señalar
porque en la cuestión del chiste hay personas o nosotros en un momento determinado, que hay chistes que no captamos o que no entendemos, ¿no? Y que podemos hablar, que también en los chistes podemos llegar a conocernos. Porque no todo el mundo cuenta, no es capaz de recordar ciertos chistes porque realmente hablas de algo que te toca a ti, ¿no? Y que hay chistes que hablan de represiones en nosotros, de cosas que están reprimidas en nosotros y que a través del chiste las soltamos. Por ejemplo, hay personas que solamente cuentan, o que cuentan la mayoría de su repertorio de chistes son racistas o son acerca de la suegra, ¿no? Y claro, ahí vemos que ahí está hablando, incluso lo vemos en terapia, ¿no? Cuando cuenta un chiste, ahí está hablando de algo que le pasa a la persona, ¿no? De una hostilidad reprimida hacia esa figura, de un racismo que no puede reconocer, ¿no? Que de alguna manera está reprimido y que aparece en forma de chiste, ¿no? Que uno padece de esas represiones, que a través del chiste es una vía regia al inconsciente, es decir, uno puede saber de sí mismo también por esos chistes que recuerda, o por ejemplo, hay chistes que no puede llegar a entender porque a lo mejor, supongamos chistes sexuales, ¿no? Porque a lo mejor hay cierta represión sexual en la persona o le sientan muy mal o no los puede captar, porque ese sentido del humor no está, porque algo le toca en algo que reprimido que le está afectando, ¿no? Entonces, a través de los chistes y del sentido del humor, también hablan de esa salud que estábamos comentando en un principio, porque toca ciertos complejos inconscientes en los que hay un conflicto en la persona, que aparece en ese chiste. Ahí vemos cómo en esa sutilidad de no entender o de enfadarse, ahí vemos cómo esa persona en qué posición está, ¿no? A través de esa escucha del psicoanalista. Claro, que uno, bueno, desde el psicoanálisis de alguna manera todo el mundo, ¿no? Se denuncia. Se denuncia en su manera de hablar, en su manera de reír del chiste, de no entenderlo, de erigir el chiste. Porque, claro, yo te voy a contar uno. Otro, oye, ¿cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato? 500 euros. Que eso también es interesante, es decir, que la terapia no funcionó, se ve, pero que ¿no? La condensación ahí sobre los pimientos, entonces es interesante que es la selección que cada uno hace, ¿no? La selección que cada uno hace también del chiste, de lo que a uno le hace reír. Después tienes gente que no para, que se conoce, no sé, varios chistes y que lo repite todo el tiempo. Y que está todo el tiempo con los 10 o los 6 chistes que se conoce y lo repite, lo repite, lo repite, ¿no? Que eso es así también bastante común, ¿no? Es decir, que la riqueza del humor de la persona no cambia, Claro. sigue burlándose de lo mismo. Entonces ves que también como sigue con el mismo chiste, el mismo estilo de chiste, o no sé qué, que está estancado, ¿no? Cuando decimos ahí los chistes verdes, que hay unos que están solamente ahí, ¿no? Que están solamente ahí. Claro. Entonces, claro, cada uno se denuncia, pero no que lo que le interesa sea lo sexual, sino que está estancado ahí, no pudo movilizar. ¿No? Que hay algo que no puede de eso y que el chiste lo está soltando, pero de una manera disfrazada, que ni él mismo se puede dar cuenta. Porque también, sí, claro, Que muy es interesante. ¿no? Del psicoanalista, que uno da cuenta de la dimensión donde está, ¿no? Así que bueno, Clemons, Claro. estamos en la dimensión de las palabras y hoy nos vamos con humor. Así que muchas gracias por estar y seguimos con nuestras palabras para vivir. Nos encontramos la siguiente con este sentido del humor y esta alegría para seguir viviendo años futuros. Muchas gracias, Clemons, por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Hambriento
entrechoco los dientes de alegría. Pum, 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 pum. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy en la sección de Amor y Familia vamos a hablar de ese sentido del humor también necesario, esa complicidad en las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja, en esas relaciones en las que a veces llegan miembros de la familia, llegan hijos y bueno, y se deja, hay una dejadez en esa complicidad, en esa inclusión de lo sexual, de esos juegos, de esa complicidad con el otro. Y hay que hacer una lectura, ¿no? La relación se sustenta por el deseo. Si no cuidamos de ese deseo en las relaciones, se van apagando, se van dejando y lo que sustenta realmente las relaciones es ese deseo. Y no podemos culpar a los hijos o frases que se dicen que a determinado tiempo todo se vuelve en monotonía y el deseo se apaga. Eso no es cierto. A veces nos quedamos arrimados a frases que nos hacen crear una vida muy infeliz junto a la pareja, junto a las nuevas relaciones que vamos forjando, porque se van repitiendo en nosotros pues esa frase y esa manera de pensar las relaciones y el deseo. Entonces es importante porque el sentido del humor nos va a proporcionar también que nos desliguemos un poco de esa moral que a veces funciona como un cortapisa en nosotros. La moral es necesaria porque, claro, de alguna manera vino a ponernos un dique a esas tendencias que eran más vastas, más pegadas a los primeros objetos amorosos, que eran los padres, y ahí pues tuvo que establecerse esa moral a través de la educación y apareció el pudor, la vergüenza. Pero claro, cuando eso lo llevamos más allá, ¿no? Porque sí que es cierto que hay personas que llevan una hipermoral, una moralidad muy fuerte y que eso incluso le impide pues gozar de las relaciones con su pareja y le hace que estén demasiado anclados en esa moral en la que no le permite pues incluir algo diferente, porque claro, al fin y al cabo la complicidad habla también de introducir algún ingrediente picante en la relación, alguna frase nueva, alguna manera nueva de hacer, de relacionarse con la otra persona, de tener esa confianza también sexual y claro, en esa entrega, en esa sexualidad, el goce nos permite, pues el goce lo que hace es que bueno, que tengamos mejor carácter, mayor alegría y a veces hablamos de esa represión sexual inconsciente en la que estamos más aferrados a esa moral. Y claro, con la otra persona pues hay entregas que se hacen a la otra persona, hay formas de fantasear, de decir que se hacen y luego se olvidan, no hay que quedarse tan aferrados a la moral. Y claro, en ese sentido un consejillo que les voy a dar es que, bueno, que tiren un poco de esa literatura erótica en la que se puede generar ese espacio, que también se trabaje para el goce en la pareja, para esa relación íntima, que haya una confianza también en lo sexual, que uno se olvide también de ciertas cosas que está muy aferrado a las maneras en las que se han transmitido ciertas cosas y que con la pareja pues el goce viene cuando se introduce algo diferente, algo nuevo, cuando yo puedo ser distinto cada vez, cuando dentro de mi margen pues puedo soltarme en ese sentido y establecer una relación con el otro diferente. Porque claro, a veces no es cuestión de cambiar de pareja, sino que a veces es cuestión de introducir un ingrediente nuevo, que yo pueda ser diferente cada vez. Claro, porque estar en familia, con la relación y solamente para quedarse en ese ámbito familiar es poco para el ser humano. El ser humano también necesita ese goce, esa comunicación con la pareja, esa relación, esa complicidad, esos encuentros. Si en una familia no se establece ese lugar para trabajar por ese hombre, esa mujer, pues digamos que los deseos también no se apagan, están en continuo funcionamiento y uno puede pues digamos que desplazar ese deseo a otros lugares porque en la pareja no está puesto el deseo en su lugar. Y a veces, como decimos, hay una hipermoral que a uno le permite jugar con el otro, a ver qué va a pensar de mí, qué va a decir, y es establecer esa complicidad, esa conexión, ¿no?, con la otra persona, y eso es hablando, introduciendo elementos nuevos, utilizando el sentido del humor. Por eso es muy importante el sentido del humor en las parejas, porque hablan también de una salud en la relación. Si yo no puedo hacer algo con el otro porque a ver lo que va a pensar, lo que va a decir de mí, o no establezco esa complicidad, esos juegos, ¿no?, esa ser otra persona cada vez, ¿no?, ahí pues podemos estar hablando de que uno está más pegado a esa cuestión moral que realmente a una relación abierta en la que uno pueda estar más en el orden de su deseo y de las ganas de encontrarse con la otra persona. Y eso se hace haciendo, ¿no? Y si uno no encuentra esos espacios para su propio goce, para el goce con las relaciones,
pues sin goce no se puede vivir en las relaciones ni con uno mismo. Es muy importante, incluso para nuestro sistema inmune, establecer esos encuentros con la otra persona y esa alegría que te da para vivir, pues tener esa cuestión de la complicidad, la sexualidad, el humor, la comunicación. Y claro, a veces no es cuestión de cambiar de pareja, sino revisar uno cómo es su relación con su moral cuando uno establece una familia, porque a veces con el amante uno sí se deja llevar, pero con las relaciones más cercanas, como está más en el orden de esa moral, de esa cuestión, de ese orden como familiar y esa manera de pensar las relaciones, pues ahí uno es donde se empieza a poner diques, se empieza a poner puertas en su deseo y ahí vemos que se apaga. Y sin deseo no se puede vivir una relación de pareja. Así que introducir algo picante en la relación y comenzar a conversar, porque los lugares también de hombre y mujer son importantes para construir el deseo y para construir una vida mejor para las personas. Así que palabras para vivir también en la relación de pareja. Pum 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 pum